Muy buenas noches a todos los que están conectados y se van a conectar más adelante. Bienvenidos una vez más a esta reunión de Vivir con Sabiduría. Es bien importante que el Espíritu Santo del Señor esté moviéndose en este lugar con libertad, así que vamos a pedirle que Él fluya en nuestras vidas como Él quiera, ya que Él es soberano. Espíritu Santo, te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre y tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y así ha sido y así será. Te agradecemos tu presencia, te agradecemos tu amor, tu compañía, tu comunión. Y en esta hora yo sé que estás conmigo, yo sé que estás con cada uno de los que están aquí escuchando. Espíritu Santo, tu palabra dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Él me unge para darte buenas noticias el día de hoy, por cuanto Él me unge para sanar a los corazones heridos, corazones quebrantados, corazones desmayados. El Espíritu del Señor está sobre mí para anunciarte libertad, para aquellos que están en pobreza espiritual, en pobreza emocional, que tengan riqueza, porque es lo que el Espíritu de Dios quiere para sus hijos y para sus hijas. Dice, yo tengo planes de bien para tu vida. Yo tengo planes de prosperidad para darte el futuro que tú deseas, pero es necesario que aprendamos a vivir con sabiduría, ¿verdad? Así que Dios nos ha estado hablando acerca de que Él va a gobernar nuestra vida, Él va a gobernar este año con sus bienes, ¿verdad? Su reino ya está en nuestras vidas, su reino ya está con nosotros mediante el pacto de Jesucristo de Nazaret, y tenemos que conocer ese pacto, tenemos que conocer los bienes, los beneficios que hay en ese pacto, pero también nuestras responsabilidades o los requisitos que se requieren para alcanzar las promesas. La Biblia dice, con fe y con paciencia se heredan las promesas. Pero también hay otra parte de la escritura, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Que hay promesas condicionadas por nuestro comportamiento, por nuestra obediencia sobre todo. Dios nos ha estado enfatizando que Él nos va a bendecir, no por lo que oremos, aunque es súper importante orar, ya que la oración es una disciplina espiritual que nos ayuda a acercarnos a nuestro Dios, ¿verdad? Es el método que Dios usa para que nosotros nos comuniquemos, no solamente para hablar, sino para escuchar, ¿verdad? Ahí es donde Dios nos va a hacer oír su voz, y su voz va a traer en nosotros fe. Dios cuando nos habla no nos manda sugerencias o consejitos siempre, aunque así lo hace. Casi siempre Dios nos manda instrucciones, indicaciones. Así que en el reino de Dios no dice te sugiero, ¿verdad? Yo te aconsejo. O sea, estamos acostumbrados a ser como muy ñoñitos, ¿verdad? Y que no se nos digan las cosas como son. De hecho, si una persona es muy directa, si una persona es así, la toman como soberbia, orgullosa, o que le falta asertividad para comunicarse. Pero cuando Dios manda a sus profetas, Dios tiene una voz de león, Dios tiene una voz que ruge, Dios tiene una voz que, que es temible. Hay un salmo que habla acerca, ¿verdad?, de que es escuchar la voz de Dios que nos desnuda a lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? A Él no le podemos engañar. La Biblia dice, no nos podemos burlar de nuestro Dios. Todo lo que el hombre hace lo va a cosechar. Entonces, la voz de Jehová es con potencia, la voz de Jehová es con gloria. Este salmo, ¿verdad? Nos dice que hace temblar desiertos. Y cuando hablamos de desierto, está hablando acerca de nuestro territorio, de nuestra tierra, que es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. El Salmo 29 dice en el versículo 4, la voz de nuestro Dios retumba con fuerza, la voz de nuestro Dios retumba con poder. Imagínate que la voz de Jehová se compara con un trueno. Entonces, dice que cuando la voz de Dios se oye, es como si fueran llamas de fuego. O sea, no estamos hablando de una voz
susurrante, así como afable y apacible muchas veces, sino que a veces Dios nos habla, ¿verdad? Portentosamente. Entonces, mm, tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios, tenemos que aprender a escuchar su voz y recibirla con mansedumbre, porque solamente nos gusta cuando escuchamos los murmullos, ¿verdad? Como dice, como un silbido suave y apacible era la voz de Dios cuando le habló al profeta, ¿verdad? Pero no siempre es así, iglesia, y cuando Dios nos habla de esta manera es porque... eh, pues Dios tiene su voz poderosa, nada más que a veces nosotros somos muy sentimentalistas. Dios no quiere que nos movamos por nuestros sentimentalismos, aunque sí nos habla por nuestros sentimientos, es muy diferente. Pero bueno, la voz de Jehová dice que hace nuestras vidas obras incomprensibles, ¿verdad? Obras en donde se compara su voz a esto, pero su palabra dice que es como esa lluvia que viene a refrescar nuestro campo que está seco, ¿verdad? Si tú tienes un alma que está medio tristona porque no, pues hay tantas causas, ¿verdad? Pero el alma que está triste, que está herida, Dios quiere que reverdezca. Y eso lo hace a través de su palabra. Por eso a veces la voz de Jehová tiene que derribar los cedros, Dios tiene que derribar cosas que nosotros hemos construido, que son idolatrías, que son ídolos, que son fortalezas de defensa. Así que yo te invito a que hagas una oración en donde le digas al Padre, ¿verdad? Que no quieres resistir a su voz. Por eso a veces Él habla fuerte, porque hay corazones muy endurecidos, no solo por el pecado, sino por el dolor. Entonces es como que hay una resistencia a que tú recibas la palabra del Señor. ¿Verdad? Por eso dice la escritura, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Muchos de ustedes ya nada más se conectan, pues, pues, porque es martes, ¿no? Y ya no hay otra cosa que hacer, o no sé, pero Dios conoce el corazón cuando está resistiéndose a su voz. Así que no te resistas y dile, hoy te abro mis oídos físicos y mis oídos espirituales. Hoy te pido, Señor, que abras los ojos de mi entendimiento para recibir tu palabra, que abras las escrituras, que venga tu luz, que venga a mi corazón, que no sea un corazón que rechace tu palabra, sino que sea un corazón receptivo, receptivo a lo que me quieres hablar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas personas están, así como resistiéndose a la enseñanza, ¿verdad? Porque dicen, es que nada más Noemí me echa puras indirectas. ¿Y qué crees? Yo no te echo indirectas. Es Dios que te dice puras directas porque dice, el que tenga oídos, que oiga. Si tú te conectas, es porque esta palabra es para ti, no es para un familiar, es para ti. Tú estás aquí. Y Dios nos habla directamente, ¿verdad? A través de su palabra, a través de su Hijo. Y hoy nos va a decir eh, cómo podemos nosotros tener una vida gobernada por el bien de su paz. Así que Dios te está hablando hoy a ti. Dios te va a dar respuestas, Dios te va a dar indicaciones. Así que no resistas su voz. No resistas su voz, iglesia. Entonces, Dios nos ha dicho, ¿verdad? Que la paz que Él nos dejaba no era como la paz que el mundo da a través de los placeres momentáneos de la carne, ¿verdad? Recording in Que progress. no nos da que no nos da su paz como cuando vas a una fiesta en donde hay puro cotorreo, pura música y puro ruido. Hay personas que no quieren estar en silencio, hay personas que siempre ponen mucho distracciones porque precisamente no quieren encontrarse con su alma triste, ¿verdad? Con una alma ansiosa, con un alma que está desesperante. Entonces Dios quiere que hagas un ayuno de redes sociales, un ayuno de celular, ¿verdad? Porque
A veces ponemos tanta música, ponemos atención a tantas películas, series, y Dios quiere que te encuentres en el silencio con Él porque Dios habla en el silencio. Por eso el salmista dice que acallada estaba su alma. Tienes que aprender a callar tu alma, porque ahí es donde Dios te va a hablar. ¿Cómo te habla? A través de tu mente, de tu imaginación, y no porque te imagines tonterías, memes y TikToks, obviamente eso no viene de Dios, sino que Dios comienza a hablarte, ¿verdad? En el silencio, en la quietud. Si tú no aprendes a esperar en Dios, no lo vas a escuchar. Muchas personas se desesperan porque están solo 20, 30 minutos. O sea, esperar a Jehová es esperarle todo el día, aunque estés haciendo tus actividades. Por eso decía en Isaías 26:3, que Dios va a guardar en completa paz a aquellas personas que saben perseverar en pensar en Él. Puedes tú estar haciendo tus actividades, ¿verdad? Y estar en el espíritu esperando a que Él te hable. Puedes estar haciendo em, todas las cosas, ¿verdad? Sin ser irresponsable. Obviamente hay veces que hay actividades que requieren más concentración que otras y Dios lo entiende, pero yo sé que Él te va a hablar en algún momento, porque Él prometió que los que esperan en Él no serían avergonzados. Así que lo que te falta es acallar tu alma y aprender a esperar en Dios, que son cosas que no nos gustan, porque estamos adoctrinados, programados y enseñados e influenciados por una cultura de inmediatos, de quiero las cosas ya y lo quiero yo primero, porque tenemos un eguito grande. Entonces, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, reconociendo que sus pensamientos son más grandes, mejores que los nuestros, que sus caminos son, como dice, inescrutables, es decir, o sea, caminas y son caminos de paz, son caminos que no puedes entender en tu razonamiento, sino que necesitas meditar en él. Entonces, esa es humildad, ¿no? Estar reconociendo que necesitamos a un padre que nos esté guiando, orientando, reconociendo que necesitamos a un padre que nos esté monitoreando, ¿verdad? Siempre que nos esté monitoreando. Entonces, necesitamos dos cosas: esperar con una actitud humilde, esperar con una actitud en donde eh, no seamos impacientes, ¿verdad? No seamos personas que seamos desesperadas. Así que esa es la respuesta para escuchar la voz de Dios. Para ti que tienes un alma que no sabe para dónde conducirse en estos siguientes días y meses de vida. Entonces, ¿quieres la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, que es agradable y perfecta? Aprende a escuchar su voz en el silencio. Aprende a meditar. Porque a veces nada más nos acercamos a orar y pedir y pedir y pedir. La Biblia es muy clara: meditar. Y meditar implica una concentración, una espera en donde involucres toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, ¿verdad? Y Dios se dejará encontrar, porque escrito está que el que le busca y el que le busca con todo su corazón lo va a encontrar, ¿verdad? Y entonces cuando escuches la voz de Dios, las palabras que Él te da no son como para que entren por aquí y salgan por acá, son para ponerlas en acción. Y me gustaría que lo dijeras a ti mismo: lo que yo escuche de parte de Dios no es para tenerlas en una hoja, no es para llenarme de información y decir, wow, ya escuché a Dios y engrandecerme, sino es para ponerlas en práctica. Ujú. Porque lo que te va a ti
a ser una persona próspera, una persona que todo le salga bien, no es haber escuchado a Dios, no es haber estado con Dios, sino es accionar en lo que Dios te dijo y a esto se le llama obediencia. A todo esto, ¿verdad? Lo vamos a concluir con el versículo que dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ujú. Bueno, entonces ya podemos proseguir con nuestra clase en donde Dios quiere que nos gobierne su paz. Y Dios nos va a hablar acerca de personas que no viven en paz. Dios me estaba mostrando que hay personas que viven muy estresadas y enfermas. Su cuerpo está muy deteriorado debido al estrés que no han sabido gestionar, debido a que no han sabido este, disfrutar del reposo de Dios. Hay personas que oran mucho y dicen, no, es que sí oro, sí leo, pero mi cuerpo no responde, ¿verdad? Mi, mi ser no sabe cómo descansar en Dios. Entonces, esta es una de las razones por las que te has enfermado de colitis, de migrañas, de insomnio, de... mm, hay enfermedades, así que van mucho más como en los neurotransmisores y que sí están afectando tu cuerpo. Pero te tengo una noticia, que Dios hace milagros, que Dios sigue sanando, que Dios no se olvida de tu caso, que Dios, ¿verdad? Quiere que Dios sí quiere que tengamos y gocemos de buena salud. Entonces, tenemos un Dios sanador, tenemos a un Dios que, que se compadece de nosotros y que nos da misericordia, ese tiempo extendido para que podamos arrepentirnos y seguir tomando buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere que vivamos enfermos, por eso nos está dando esta palabra de esperanza, que mi paz te gobierne, que mi paz esté rodeando tu casa, rodeando tu tienda, ¿verdad? Y una de las personas que estuvieron con esta bendición en la Biblia fue Job. Job eh, gozaba, y esto me encantó, Job gozaba de una amistad con Dios. Las personas que tienen la fortuna, la dicha, el privilegio, la bendición, la riqueza más grande en esta tierra es de poder estar en amistad con el Creador, con su Padre. Vamos a estar viendo el libro de Job en el capítulo 29, en donde en este capítulo, ¿verdad? Te voy a hablar acerca de qué es estar en amistad con Dios. Casi todos recuerdan a Job porque le pasó mal, ¿verdad? De hecho, casi todos los sermones están enfocados en la calamidad, en el sufrimiento o en la paciencia de Job, ¿verdad? Pero hoy Dios nos quiere dar un enfoque de qué es estar en amistad con Dios como Job lo podía disfrutar en su juventud. Y está Job hablando en el capítulo 29 y dice que él estaba extrañando aquellos tiempos cuando Dios mismo le cuidaba, ¿verdad? Dice que a él no le daba miedo la oscuridad porque Dios alumbraba su camino. Job estaba recordando este un tiempo, una temporada de su vida donde le iba súper bien. Estaba en un momento de prueba sin que él supiera que estaba siendo probado. Estaba en un proceso sumamente difícil donde él no sabía que estaba siendo procesado, ¿verdad? Pero él estaba hablando, ¿verdad? Y estaba recordando, estaba trayendo el pasado al presente. Eso es recordar, traer un conocimiento pasado al presente. Y entonces él estaba extrañando aquellos tiempos, ¿verdad? Su alma en ese momento
estaba en angustia, pero al recordar esto, yo creo que le llenaba de esperanza. Y aquí quiero enfatizar algo, que el Espíritu Santo te va a dar como una llave, una clave para cuando te sientas desesperanzado. Es muy bueno recordar las bondades de Dios. Es muy bueno recordar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una llave que te llena de gozo, de fortaleza, que te llena de expectación eh, positiva, lo diríamos, ¿verdad? El recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, de dónde te sacó, cómo estuvo contigo proveyéndote, cómo es, no recordar lo negativo, no recordar el dolor que sentías, sino recordar las virtudes de Dios. Que eso tiene una gran diferencia, ¿verdad? Recordar por atormentarte, por atormentar tu alma y hacerte la víctima y la sufrida, no, sino recordar con sabiduría. O sea, Dios quiere que vivamos con sabiduría, entonces es bueno recordar, pero no para que te deprimas, ¿verdad? Porque no, es que no, a mí me dijo que recordar y todo, ya estás bien triste y llorando. Si tú recuerdas sin la guía del Espíritu Santo, te vas a entristecer. Eso es definitivo, porque el alma es bien traicionera. El alma carnal como que solo se acuerda de lo malo. Es muy raro que se acuerde de lo bueno. Por eso nosotros tenemos que sujetarla, gobernarla y enseñarle a que se someta a la sabiduría de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ujú. O sea, no puede pensar ella lo que quiere, porque si no te vas a acordar de tu ex y estás casada, pues no es lógico, ¿verdad? No es santo y no es bueno. Me voy a acordar cuando andaba de fornicario, ay, qué tiempos tan bellos, tampoco. O sea, no te estoy diciendo eso, sino que recuerdes las virtudes de aquel que te llamó, ¿verdad? Que te sacó del lodo cenagoso, que te sacó del pozo de la desesperación, de aquel que te ayudó cuando nadie, ¿verdad? Miraba a verte, que Él es hermoso, fiel, justo, que Él es verdadero, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el mismo que estuvo con Moisés, estuvo con Josué y es el mismo que está contigo y conmigo, que es el mismo que abrió el mar rojo, es el mismo, ¿verdad? Que, que hizo maravillas. Entonces, es bueno recordar. ¿Verdad? Y así estaba Job recordando cómo era caminar en amistad con Dios. Entonces, la paz es el fruto, fíjate qué bonito, ¿no? La paz que me está gobernando ahorita, la paz que a ti te está gobernando es el fruto de tu comunión, de tu relación, de tu amistad, de tu unidad, de tu armonía, de caminar en justicia, de caminar sincronizado a los caminos y a los pensamientos de tu Dios. Así que si yo estoy gozando de paz, si yo estoy disfrutando de paz conmigo mismo, en mi matrimonio, en mi hogar, en donde quiera que yo voy, es porque estoy en amistad con Dios. Si tú no estás disfrutando de la paz, es porque no sembraste una comunión con el Espíritu Santo. Pero siempre hay buenas noticias. Puedes comenzar de nuevo. Se puede comenzar de nuevo. Porque Dios, así es Él. Perdonador, generoso, para que comiences de nuevo. Ujú. Pero si es el fruto de algo que tú te esforzaste o que invertiste, pues entonces también es justo, ¿verdad? Así que si tú quieres unidad, que si tú quieres esa armonía, que si tú quieres todos los beneficios de esa paz, aquí está la llave y la clave. Tu amistad con Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Solo lo buscas porque oras religiosamente? Y dame, y te pido, y dame, y lo único que sabes pedir es dinero.
Pues porque hay necesidades diarias, ¿verdad? Pues así no, Dios no es así, a Dios no le gusta que lo traten así. De hecho, eh, cuando tú tratas hacia una persona, lo estás deshonrando. Entonces, uno de los principios del reino es honrar a Dios, honrar su amistad, honrar esta relación más importante de tu vida, ¿verdad? Así que Job estaba en un tiempo de felicidad. De hecho, es la felicidad de Job este capítulo. ¿Cómo vivía una persona feliz? Bueno, pues dice que el miedo no estaba en su alma, ¿verdad? Una característica de una persona que tiene miedo es una persona que no confía en Dios. Es una persona que, que duda no solo de su palabra, sino de su carácter. Y nosotros ya tenemos que conocerle, que Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, es leal, que es fiel, que es verdadero. Entonces, cuando tú vives en el temor de me van a correr del trabajo, qué voy a comer mañana, como dice la Biblia, lo básico, qué voy a vestir, qué voy a comer y qué voy a beber, es porque vives como los incrédulos, como los gentiles. Es que Noemí le estoy pasando mal, hay una situación muy difícil ahorita, no importa, Dios prometió estar contigo todos los días. Dios prometió su compañía, Dios prometió su mano de favor sobre ti, pero si tú vives en miedo, es porque no confías ni en su palabra escrita, ni en las promesas que te ha dado, y no confías en su persona, en su carácter. Entonces, quiere decir que tienes una bonita religión, no tienes una amistad con Dios. Pero Job no tenía miedo de la obscuridad. Y obscuridad no significa como cuando apagas el foco, ¿verdad? Y se va la luz, no. Se estaba refiriendo a cuando hay momentos en la vida que no tienes una visión clara, como que no comprendes todo lo que está pasando, como que Dios no te dice ve aquí, ve allá, sino que son silencios como muy prolongados, como cuando estás pasando un momento en donde no tienes las respuestas. Ahí es donde, y dicen, ¿verdad? Que cuando una persona es llevada a límites, es cuando la persona da a conocer su corazón. Entonces, hay veces como Abraham, ¿verdad? Que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, porque yo te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, pero no le dijo a dónde se dirigiera. Y fíjate que Abraham obedeció no sabiendo a dónde iba. Es como si yo te dijera, toma una maleta con lo básico y vámonos a un gran destino, ¿verdad? Bueno, vámonos a algún lugar de viaje. Y tú, no, pues quién sabe dónde me lleve, Noemí, no, mejor no voy. Bueno, así es Dios, dice, prepara tu maleta porque nos vamos a la tierra, ¿verdad? Sí, pero no te dice más, porque así es Él, no sé por qué, o sea, así es su sentido del humor. Muy extraño, ¿verdad? A nuestro razonamiento. Pero confiaron en Dios, no tenían miedo en Dios. Y hay veces que tú y yo llevamos como 20 años orando y orando y no puedes salir de una indicación que te dieron, porque tienes miedo, porque no confías en Dios, porque no le crees a Dios, porque como no te da todo el plan, mejor aquí me quedo para no equivocarme, para no errar, ¿verdad? Para que no, soy bien obediente aquí y no es cierto. Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos y no es la voz de Dios. Entonces, cuando alguien camina en amistad con Dios, tiene un camino alumbrado. ¿Qué dice Salmo 119? No me acuerdo el versículo, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra que lumbrera mi camino. Una persona que está en amistad con Dios tiene que tener Biblia aquí. O sea, sí o sí tienes que estar llena de la palabra de Dios.
O sea, no es posible que no conozcas versículos básicos. No es posible que tengas más de 3 años y que tu mente no tenga Biblia. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di de la alcancía? En donde había una alcancía y tú le vas poniendo monedas, ¿verdad? No, y no ves, o sea, por lo regular las alcancías no son transparentes, solo tienen una rendijita, un orificio en donde cabe un billete bien dobladito o una moneda, ¿verdad? Muy delgada, o sea, y no sabes qué se está acumulando ahí, pero tú estás haciendo depósitos que se le llama un ahorro para más adelante. Nosotros tenemos que ser como esa alcancía, en donde vas echando un versículo diario, ¿no? Versículo y versículo y versículo. ¿Para qué? Pues en ese momento pues, estoy bien feliz, estoy bien contenta, es más, estoy de viaje. No, tú tienes que estar siempre meditando en su palabra, siempre tienes que estar conectada con la palabra, pero no leer por leer, sino que estás haciendo depósitos para que el día de la crisis, bueno, el día de la prueba, ¿verdad? Y que se rompa esa alcancía, que es cuando vienen los quebrantamientos, que salga de ti lo que hay dentro de ti. Si tú nada más ves puras estupideces de TikToks, porque algunos son muy graciosos, pero si los ves todo el día ya es una estupidez. O sea, si tú ves redes sociales por un momento y te distraes, está padre, porque la verdad luego sí hay cositas muy chistosas. Yo no digo que no y también las comparto. Pero de eso, a que te llenes y llenes de eso todo el día, está muy mal. Cuando viene la crisis, cuando viene el problema matrimonial, vas a poner esa canción, sobre todo de las bandas, en donde hablan de ojalá te mueras y te vaya no sé qué. O sea, son canciones bien grotescas. De eso estás llena. Y así quieres perdonar a tu marido cuando estás llena de canciones de rencor y de odio. Antes era Paquita la del barrio, ¿no? Rata inmunda, animal no sé qué, rastrero, ¿no? Y lo cantábamos así. Bueno, yo no, pero yo he visto, ¿no? Y cuando viene el pleito, ¿cómo vas a perdonar pronto si estás llena de pura basura? ¿Cómo vas a pasar la prueba de necesidad, verdad? Cuando estás viendo el Instagram donde todos comen en lugares lujosos, donde todos se van de viaje, donde todos visten wow, tienen cuerpos súper yay, o sea, una vida que dices, wow, ¿no? Pues ¿cómo le hacen? Y tú lavando trastes ahí toda garrapienta, ¿verdad? Y luego cuando viene la crisis existencial, tu identidad de hija de Dios está por los suelos. ¿Por qué? Porque solo te comparas con vidas que a lo mejor no son ni tan reales. ¿Qué es lo que pones en tu mente y en tu corazón? Que cuando viene el quebrantamiento sale pura basura del mundo. Pero bueno, Job dice versículo 4, capítulo 29, que se acordaba cuando tenía fuerza, cuando era joven, cuando era fuerte y Dios le bendecía con su amistad. Por eso dice en Eclesiastés, ¿verdad? Que es un disfrute el poder desde joven entregarle tu vida a Dios. Dice, en aquellos días mis hijos me rodeaban y Dios me daba su apoyo. No faltaba en mi mesa la leche y en mi cabeza el perfume. En aquel tiempo, Dios lo apoyaba en todos sus proyectos. O sea, que voy a comprar estos becerritos, estas vaquitas. O sea, era un empresario. Todo le salía bien. Todo le salía bien, ¿verdad? Que iba a poner una tienda, que iba a poner este negocio, le prosperaba a Dios. Dice, mis pasos se bañaban en crema o se lavaban en leche, ¿verdad? Y que fluía el aceite en la piedra. Es decir, que las bendiciones parece que le seguían. Él ni siquiera las buscaba. Hay personas que como no confían en Dios,
tienen que estar 8 horas diarios, pide y pide y pide y pide y pide bendición. Y la bendición no se pide, la bendición se tiene que alcanzar por añadidura y agradecer y disfrutarla. Si eres una persona que todavía tiene que estar pidiendo bendiciones de Dios, es porque no caminas en la amistad. Cuando tú sales con un amigo que tiene billetes, por lo regular, ¿qué dicen? No te preocupes, yo pago. O sea, ni te lo dicen, ellos pagan. Así son. Así son las amistades. Oye, te invito, vámonos a la playa, ¿no? Yo sí tengo unas amistades, ¿no? Y que a mi esposo y a mi hijo nos invitaron. No pagamos nada. Nos invitaron. ¿Por qué? Porque son amistades que patrocinaban las cosas. Pues imagínate Dios, ¿cómo no va a patrocinar? Una persona que está en amistad con Dios, Dios le paga su consumo. Si no lo has experimentado, porque no has estado disfrutando de esta palabra de Job, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces dice que en los tribunales del pueblo se reconocía su autoridad. Una persona que tiene como amigo a Dios sabe que tiene autoridad. Autoridad en el mundo espiritual y autoridad en el mundo terrenal. No necesita estar, mm, ¿cómo se diría para decirlo amablemente? No tenía que estar como, híjole, es que nada más me sé una palabra, pero es como grotesca de, cuando dicen, estás de lamebotas, o sea, estás de lambiscón, ¿no? O sea, nada más estás así como queriendo agradarle a todos, quieres estar imponiendo que sabes, quieres estar hablando mucho para que vean que eres de respeto, que sabes mucho. No, 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 una persona que tiene autoridad y sabe que tiene autoridad, ni siquiera lo está preguntando. Así era Job. Donde él llegaba, la gente se callaba, la gente dice que anhelaban escucharlo. O sea, es como va a hablar Job, todos se callaban. Vas a un lugar y vas a hablar, nadie te respeta, ¿no? Híjole. Dice que los que escuchaban a Job, todos se maravillaban y lo felicitaban. Porque una persona que convive con Dios, dice una escritura que en los labios de su amada hay leche y miel. Esto quiere decir que tiene ¿cómo se diría? Altilocuencia, pensamientos grandes, elegantes, sofisticados, pues así era su habla. ¿Por qué? Porque se te pega lo que la otra persona es. Entonces, Job tenía autoridad. Job era una persona importante en donde su palabra tenía valor. No que hay algunos que hablan y ya ni les creen. ¿Por qué? Porque nunca cumplen lo que prometen. Porque a lo mejor son exageraditos, chismosillos, mentirosillos, aunque sean cristianitos. Entonces, pues, ¿quién le va a creer a esa persona si ya su palabra no tiene valor? Pero una persona que esté con amistad de Dios aprende. ¿Y quién tiene la palabra de honor y palabra de un caballero? Pues nuestro Dios, Él dice, yo te prometo, yo te cumplo. Ninguna de sus promesas faltarán. Dios, ¿verdad? Es el único que con su palabra sustenta todas las cosas. Aunque seamos malos, Él sigue sustentando con su palabra todas las cosas. Porque su palabra tiene poder, tiene autoridad. Bueno, pues así también Job, porque nosotros tenemos que ser a la imagen, pero también a la semejanza de nuestro amigo, de nuestro Dios. ¿Y qué semejanza? Hay un dicho que dice, el que anda con lobos, aullar se enseña. O dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues es igual. Si tú estás en amistad con Dios, sí o sí tienes que ser una persona que habla verdad, que habla con altilocuencia, que habla y cumple lo que promete, que su palabra tiene valor. Porque esa semejanza de la persona con la que estás conviviendo diariamente. Entonces, dice que Job tenía
Un testimonio que debemos de tener tú y yo, sí o sí andamos en amistad con Dios. No podemos ser personas, coditas. No podemos ser personas, ¿cómo se diría? Retenedoras, ¿verdad? Y que lo que te dan, todo es para ti, no todo es para ti. Y lo que te dan, pregúntale a tu amigo, ¿esto para quién es? Porque dice que él ayudaba a los huérfanos y ayudaba a los pobres que le pedían ayuda. Dice, siempre los ayudé, porque tú tienes que ser semejante a cómo es tu amigo, cómo es Dios. Dice que las viudas y los pobres le bendecían. Y es bien interesante que hay algunos que vamos a lugares y que no tratamos bien a los pobres, ni les damos ni siquiera 5 pesos porque es un dineral lo que le estás dando. 5 pesos ya lo estás haciendo millonario y tú te estás quedando, híjole, en la quiebra, yo creo. Que te pesa tanto darles y cuando no les das esa alma, en lugar de bendecirte, te maldice. Aquí dice que ellos bendecían a Job porque les ayudaba. Siempre trataba a los demás con justicia y rectitud. Hay a veces que nosotros nos queremos, ay, así como muy fifis, o a lo mejor sí lo eres, pero Dios no quiere que seas arrogante y ni soberbia, ni que, ay, o sea, trates así bien despectivamente a la gente. Entonces, ¿cómo es tu trato con las demás personas? Porque para Dios lo más valioso en el reino son las almas. Entonces, dice que su actuar era así. ¿Cómo era su actuar? ¿Cómo es tu actuar? Nada más piensas en ti para ti y por ti. ¿Estás en amistad con Dios? No lo creo. Fui guía de los ciegos y no me refiero solamente a los que son en verdad ciegos de nacimiento, sino los que no tienen visión, a los que les falta una perspectiva diferente. Hay veces que tú le quieres ayudar a una persona a salir, no nada más tienes que ser empleado, criado, sirviente, hay una vida de progreso para ti. Eso es ayudar a un ciego. Oye, no estás hecha para que te maltraten. No estás hecha para que dependas de la aprobación de un marido que no te trata bien. Oye, ¿sabes? Eso es darle vista al ciego. Eso es guiar al ciego. Hay un futuro mejor para ti. No todo está perdido. No porque te equivocaste, pecaste, no sé, a lo mejor fuiste el peor fornicario. O sea, no todo está perdido. Ya bájale a tu condenación. Levántate de tu condenación, de tu vida. Si ya te arrepentiste, dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces hay gente que está ciega de las palabras que Dios nos dejó en este testamento. No hay acusación, no hay condenación, pero sí hay que portarse bien, ¿verdad? O sea, tampoco es como que estás odia a la gente y ahí quieres, o sea, bendición. No, no funciona así. Dice que él era apoyo de los desválidos, no que era el soporte. O sea, hay tiempos para apoyar a la gente a que salga de esas cuevas, de esas cisternas, ¿verdad? No que hay personas, ay, a mí me vale cada quien su vida y su problema, yo mientras me vaya bien, porque hay que invertirle a la gente, hay que invertirle y eso cansa, claro que cansa, te cansa también el hablar, te cansa el invertir tiempo, te cansas emocionalmente, espiritualmente también hay ataques, porque sí los hay. Porque en lugar de tener un tiempo de reposo y esparcimiento, le dedicas tiempo a una persona que le está pasando mal. Pero eso hace un amigo, ¿o no?
Y eso es lo que hace Dios diario por nosotros. Ay, cuando te sientas bien, ahí nos vemos. Pues no. Dice, protegía a la gente pobre y defendía a los extranjeros. ¿Te das cuenta que estar en amistad con Dios es más el dar que el que se recibe? Pero nos enseñaron a ser egoístas, nos enseñaron a ser personas muy materialistas, todo para mí, pura riqueza, puro dinero, pura bendición, pura economía, puro progreso para mí, para mí, para mí y para los míos. No, la Biblia no dice eso. Está hablando de un actuar hacia los demás, pero se nos olvida. Puse fin al poder de los malvados y no los dejé hacer más daño. Hay personas que están viendo el mal y mira, calladitos. No pasa nada. Estas son las heridas de traición más fuertes. Eso es lo que hace más daño, que sabes que están haciendo mal y no, y si tienes en tu mano el poder ayudar y no lo haces, es malvado eso. Job ayudaba a las personas, abogaba por las personas. Dice que Job tenía una vida feliz, que llegó a pensar, viviré una larga vida y tendré una muerte tranquila. Estaré fuerte, estaré lleno de vida como un árbol bien regado. Nadie me faltará el respeto ni jamás perderé mi buena fama. Job llegó a pensar esto. Versículo 21. Ante mí todos guardaban silencio, esperaban a recibir mis consejos. Mis palabras eran bien recibidas y nadie me contradecía. Estás viendo que Job era una persona sabia, inteligente, porque sabía cuándo hablar, sabía qué decir. Y no había persona que le dijera, estás mal, porque él tenía la sabiduría de Dios. Júntate con sabios, júntate con Dios. No hay otro más grande. Júntate con la Biblia. Mis discursos eran esperados como se espera la lluvia. O sea, cuando una persona habla y te refresca el alma, dices, esa persona, camina con Dios. Hay personas que hablas con ellas y te desgastan emocionalmente, te fastidian el día, hasta te ponen de malas y generan pleito en tu casa. Y eso que a veces son mensajes, ¿eh? Porque eso es lo que transmiten, un espíritu que está cansado de vivir, un espíritu que está hartado de la vida. Y eso está en Job 10. Te lo voy a decir. Lo estaba la otra vez meditando, que hay personas que así viven, cansadas. Job 10 versículo 1. Y está bien interesante. Y te lo voy a leer para que no digas que soy yo y que. Dice que habían personas que están cansadas, hastiadas de cómo viven. O sea, las decisiones que tomaron, porque fueron sus decisiones, hicieron que su estilo de vida. Y hay una expresión fuerte aquí. Te lo voy a decir con la versión porque es una expresión tosca. Dice que las personas en la versión BHTI me da asco mi existencia. En otra versión dice que su expresión de su rostro era fruncir mucho la nariz. ¿Cómo vive una persona cuando le da asco su compañía, el compañero que tiene? Siempre está. Esas son expresiones de asco, de que no le gusta su vida. Está cansada de vivir así. Y se ve. No necesitas mucho discernimiento espiritual, a menos que, bueno, digo, estés muy bloqueado. Pero, pero son personas que están tan hartas de su vida que le dan rienda suelta a su lengua. Ay, las quejas. Versión NTV. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente, porque el alma está llena de amargura.
Personas que están llenas de amargura, cansadas de vivir, asqueadas de su vida, le dan rienda suelta a sus quejas. Y no necesitas hablar con un familiar, hablas contigo mismo, contigo misma, que eso es también muy peligroso. Los diálogos que tú te dices todos los días, ¿verdad? Así que si tú estás con una persona así, pues va a generar una atmósfera feíta. Dice que el cansancio penetra hasta los huesos y los ligamentos. Yo sí conozco una personita que ahorita está batallando porque no le gusta su trabajo, no le gusta su vida y está peleando con su carne, con su corazón malo de incredulidad. No puede tomar decisiones de obediencia a Dios. Y ya le afectó su modo de caminar, sus huesos, sus tejidos, sus tendones, porque el cansancio ya se reflejó, ya se le reflejó. Por eso Dios dice que el shalom, que la paz penetre hasta los huesos, porque el cansancio y el fastidio también penetra hasta los ligamentos y los huesos. Por eso a veces se enferman de artritis o de algo, o sea, hay muchas enfermedades, no nada más esa, pero es porque están cansadas de su vida. Entonces, no le dan rienda suelta a veces con la boca, pero lo manifiesta el cuerpo. Personas que tienen amistad con Dios no viven amargadas, disfrutan, aman su vida. Personas que están en amistad con Dios agradecen la vida, agradecen y ven el día como una confianza de Dios de prestarles nuevamente el alma. Las personas que están en amistad con Dios ven cada día, como dice el salmista, dice, este es el día que hizo Jehová, yo me voy a gozar en él. Entonces, como Job estaba en amistad con Dios, como Job amaba su vida, su forma de expresar en todos los aspectos, ¿verdad? Dice que era como una lluvia que caía sobre las personas. Hay personas que son lluvias, que te refrescan, que te animan, que dices, se me pasó el tiempo, pero rápido contigo, y sales llena de energía, sales llena como de proyectos, de vamos a ir acá, de planes, dices, tenemos que irnos a tomar un café, tenemos que convivir, tenemos que salir, tenemos que vivir. Pero hay personas que están cansadas por todo, todo les duele porque están cansadas de su vida, porque sus decisiones no han hecho que tengan un estilo de vida bonito. Dice que si le sonreía a Job, no podían creerlo, o sea, que tu sonrisa bendiga a alguien. Eso es estar en amistad con Dios. A mí me gusta mucho una frase que dice, evangeliza, predícale a las personas y si es necesario, háblales. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitas hablar y aventar versículos y hablar tanto. No hables tanto. Que tu vida sea un ejemplo. Que digan, wow, yo quiero eso como tú vives. Siempre estás sonriendo y tu sonrisa me anima. Hay rostros que no te animan, que dicen, hazte para allá, ¿no? Mejor ni me acerco, ¿no? Pero hay rostros y date cuenta de ello. Y esto es lo que Dios te quiere decir. No sé qué tiempo llevo. Híjole. Sí me va a tomar 10 minutos más porque ya quiero terminar con esta serie, ¿verdad? Dice que una sonrisa le da ánimo a tu prójimo. ¿Cómo te levantas y cómo despides tu día? ¿Cómo tratas al prójimo? ¿Cómo te tratas a ti mismo si vives solo? Ay, o te sonríes o le sonríes. Oye, buenas noches, ¿no? Dice, si estaban enfermos, yo me sentaba a consolarlos y les decía lo que debían hacer. Me veían como un rey al frente de su ejército.
Si una persona está enferma, y no me refiero solamente que tiene gripa como ahorita, ¿no? Mi hijo que está tos y tos, no, tómate un té de jengibre con canela, no, sino que también están enfermos del alma, enfermos del espíritu. Oye, tienes que perdonar. Y a la gente no le gusta que les diga sus verdades, ni se las voy a decir a quien no quiere escuchar, o sea, tampoco es como a fuerzas. Pero si tú estás escuchando es porque tú tienes hambre de oír la palabra y de escuchar respuestas que te van a ayudar. No es que yo me entrometa en la vida de todos, o sea, no tampoco. Pero hay personas que tienen la medicina y no te la dan porque son bien egoístas. Un amigo no hace eso. Un amigo dice la verdad. Fieles son las heridas del que ama, pero aborrecibles los besos del que te aborrece. Al que, ay, qué hermoso, ay, qué precioso. Oye, híjole, como que eres un poquito soberbio, bájale, porque por eso luego vienen las caídas más duras. Pero como te gusta agradar a todos, ¿verdad? No les dices la verdad. Así que Job era un amigo con la gente porque él tenía la amistad con Dios. Aquí quería yo entrar al tema donde el Padre nos está dando una indicación a nosotros como hijos y seguidores de su reino, ¿verdad? Que si tú tienes ya la amistad con Dios, la transmitas a los demás. Ya te di aquí lo que Job hacía, eso haz. Pero también Dios quiere que con una sonrisa nosotros seamos amables, gentiles. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Una persona que es amable está amando. Y si no sabes cómo ser amable, te voy a dar algunos ejemplos para que los pongas en práctica, ¿verdad? Bueno, no recuerdo dónde los dejé, pero Dios me decía, mira, hay veces que son pequeños detalles que no te van a costar dinero, porque hay gente que le preocupa mucho gastar su dinero, ¿no? Entonces Dios dice, mira, no vas a gastar dinero, pero sea amable, porque hasta con los ojos puedes ser amable. Que tus ojos sean como de paloma. ¿Cómo son las palomas? Mansas, puras, con paz, con ternura, afectuosas, ¿verdad? Sea amable con la gente, míralas como Jesús las mira, míralas con bondad, míralas con suavidad. De por sí ya la gente está dañada. No les eches ahí los ojos de fuego ahí para consumirlos. Dios no es así. Dios ya es así cuando su pueblo es bien terco, o sea, que dice, "Oh, quieren pecar, órale, atásquense de pecado". Porque sí, o sea, Dios también tiene ese carácter, pero Dios ama a la gente, Dios quiere que le conozcan, que se arrepientan, que tengan una vida bonita, y eso lo va a hacer a través de ti y de mí. Que no se te olvide que estamos para extender su reino. ¿Y cómo se extiende el reino? Mostrando la semejanza de nuestro amigo. Sea amable con tu jefe aunque te caiga mal. No que se voltea y le echas esos ojos como antes, ¿no? Cuando no conocías de Cristo. O sea, ¿qué ganaste con echarle esos ojos? Maldecirlo. Maldecimos con nuestra mirada, con nuestros gestos. Entonces, otra cosa que puedes hacer es mm, recordar que hasta hay un día que, que se festeja la gentileza. 17 de noviembre, si tú lo quieres ahí buscar. Te lo dejo de tarea, ¿verdad? Están promoviendo a gentileza. ¿Qué te parece si cuando vas en tu carrito y te sales unos 5 minutitos antes con tiempo para que seas gentil al manejar? La gente es brava, es grosera. Y si nosotros somos igual, y ahí te le pegas al carro y le avientas y tú dices, órale, ¿no? Está ansioso la persona. Fomenta actos de amabilidad, de consideración y de respeto, pero que sean interacciones diarias. Y ya me regresó el conocimiento. Dios decía, sean pacificadores, porque es de gran estima ante los ojos de Dios.
Dice que es una decoración que hay en tu espíritu, que seas afable y apacible. Son los pacificadores. Pero a veces creemos que porque una vez lo hacemos, no, ya, yo ya lo hice, es que tú no sabes lo que yo ya hice con mi vecina. Por una vez que lo hiciste. Y un pacificador es una persona que tiene un estilo de vida, es decir, continuamente, es decir, diario, diario muestra amabilidad, muestra gentileza. Sé gentil, sonríe, pero no sonríe, Dios te bendiga, hermana, porque así somos, bien feos. Parece que les dices una grosería con ese Dios te bendiga y hasta aprietan los dientes de que les irrita. Sé gentil y una forma de hacerlo es sonreír, como Job sonreía, saludar. Te escondes, te metes porque yo cuido mi unción, cuido mi santidad. No, no la cuides. Sé gentil. Usa de cortesías. Gracias, por favor. Ten una escucha activa. No corrijas tanto a la gente, a menos que te pidan palabra Dios te diga, ¿verdad? Pero también ten una ayuda espontánea. Ayuda a cruzar la calle a una persona. Y fíjate lo que yo hago, porque lo he hecho estos últimos días, bueno, meses, digamos. Cuando voy a comprar, por lo regular, te formas en donde hay menos gente, ¿verdad? Bueno, pues yo me formo y siempre dejo pasar a alguien. Ah, pues, adelante, pase. Es una muestra de gentileza. Vas a comprar algo, yo quítate yo primero y le echas los ojos y órale. Y dices, órale con esta hermana, ¿no? Así bien, bien punch que anda su carne. No, sea amable. Si llevas mucha prisa, quizás no lo hagas también, ¿verdad? Porque llevas prisa, pero tampoco se trata así como de acá un lenguaje de peleonero, de banda, acá el barrio. No, sé gentil. Adelante, pásate. O sea, en los cruces yo siempre, hasta mi hijo sabe, ¿no? Que dejo pasar, hasta me cuento un minuto, ya me toca, o sea, voy a pasar yo. ¿Por qué? Porque también eso me está ayudando, ¿verdad? A no ponerme a mí primero. Y esas son pequeñas cosas que van a tener un impacto en la sociedad, porque la iglesia es luz en la oscuridad, la iglesia es la luz en la sociedad. Y si no tenemos esos pequeños actos de gentileza y de bondad, ¿cómo van a conocer de Dios? ¿Verdad? Bueno, que Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos y estaremos orando por sus peticiones. Hasta luego.